Amigas y hermanos en Cristo, estamos de regreso en esta nueva transmisión aquí en su canal Salvación Perfecta, el mejor canal evangelístico. Hoy tenemos un tema de lujo, un tema que trasciende. Hoy compartiremos el nacimiento de Jesús y lo vamos a desarrollar a la luz de los versículos bíblicos que citaremos en el transcurso de esta conferencia, teniendo como base fundamental el libro de San Mateo capítulo 1 del versículo 21 hasta el versículo 23. Quiero recalcar mi gratitud por esta oportunidad que Dios me permite y agradecer a cada uno de ustedes por su valiosa participación y el interés por su vida espiritual. Dicho esto, comencemos ya leyendo el pasaje citado. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bien, para entrar en detalle del tema, permítame hacerles una reflexión. En cierta ocasión, un simpático ratoncito, lleno de curiosidad, observaba desde la habitación de su madriguera a una hermosa pareja de ratones que felices bailaban muy enamorados al son de la música. El panorama tan romántico despertó su interés por conquistar a una hermosa ratoncita cuando sea grande. Motivado por su gran interés, puso en marcha un plan estratégico y se puso a estudiar poemas y versos con el fin de conquistar a su futura novia. El tiempo transcurrió y el ratón salió en busca de aquella que sería capaz de robar su corazón. Y como mandado por el destino, ante sus ojos apareció la ratoncita más linda que jamás en su vida había visto. Y sin pensarlo dos veces, se lanzó y con carácter decidido y optimista, se paró frente a ella y le dijo: Eres la ratoncita más hermosa que vieron mis ojos, y si los compararía con la primavera, sería la primera en decirte que ni el aroma de las flores se comparan con tus ojos encantadores que despierta mi corazón de amores ante semejante belleza hecha de primores. ¿Te gustaría ser mi novia? El ratón se quedó en silencio esperando la respuesta de la ratoncita, pero ella, sorprendida y asustada, le dijo: Hola, y se fue. El ratón se quedó con todos sus piropos y regresó fracasado. Pero no se rindió. Al día siguiente la buscó de nuevo y para su sorpresa la volvió a encontrar y se lanzó con nuevos piropos. Pero ella se excusó diciendo: Me llama mi mamá, y se fue. Pero el ratoncito, muy terco, la encontró otra vez y parándose con firmeza le dijo: Ni el brillo de la luna llena iguala tu encanto, mi bella nena, y es poco decirte que eres la más bella entre las estrellas, y no hace falta ir al cielo para saber cómo lo hizo, porque tan solamente al verte como te hizo, es porque se inspiró en el paraíso. ¿Deseas ser mi novia? El ratón hizo una pausa, y la ratoncita, ya cansada de tantos halagos, le dice: Amigo, ¿no vas a invitarme a cenar? Tengo hambre. Amigos, para tener una relación con el amor de Dios es necesario conocer su corazón, y Dios lo expresó en la Biblia. No necesitamos insistir en nuestros pensamientos como el ratoncito, sino debemos observar lo que la Biblia dice al respecto. Hoy hemos leído el pasaje sobre el nacimiento de Jesús. Como podemos ver, su nacimiento es un acontecimiento que se dio para cumplir la promesa hecha a Abraham y para cumplir las profecías dichas por los profetas. De modo que su nacimiento encierra una enorme importancia y el corazón de Dios se encuentra precisamente en el motivo o el propósito de este acontecimiento. Todos nosotros tuvimos un nacimiento al igual que Jesús. Pero hay una diferencia entre el nacimiento de Jesús y el nacimiento de nosotros. La diferencia está en que nosotros nacimos con pecado y Jesús nació sin pecado. Nosotros fuimos engendrados por nuestros padres y Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Nosotros comenzamos la vida en este mundo partiendo desde el pecado, y con esa condición solo seríamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestro nacimiento está asociado a la maldad. Por eso no existe la justicia en el ser humano que proviene de Adán. En el libro de Salmos capítulo 51, el versículo 5 dice: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Con este nacimiento no podemos entrar al reino de Dios. Por eso claramente Jesús dijo en San Juan capítulo 3, versículo 3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
El único camino para poder llegar al reino de Dios es a través del nuevo nacimiento. No hay otra forma. En el reino de Dios no existe el pecado. Por eso, para poder entrar al cielo, se necesita nacer de nuevo. ¿Cómo se logra esto? Bien, para entender el nuevo nacimiento, la Biblia especifica a dos personajes claves en toda la Biblia. Estos dos personajes son Adán y Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 45 dice: Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Aquí dice que el primer hombre Adán es alma viviente. Si es viviente, quiere decir que puede morir, ¿cierto? Pero el siguiente Adán es espíritu vivificante, quiere decir que puede dar vida a aquel que la perdió. Por eso en el versículo 22 dice: Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. De acuerdo a este versículo podemos confirmar que en Adán todos mueren. ¿Por qué mueren? Porque es alma viviente. Muere porque estaba vivo, ¿cierto? Luego dice que en Cristo todos serán vivificados. ¿Quiénes serán vivificados? Absolutamente todos, porque todos morimos en Adán. Todos los muertos en Adán son vivificados en Cristo. En el versículo 47 dice: El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aquí vemos que uno es terrenal y el otro es celestial. Ahora bien, todos nosotros nacimos como seres humanos y en ese nacimiento estamos conectados con el primer hombre Adán, quien nos trajo la muerte. A eso la Biblia lo define como el primer nacimiento. Con este primer nacimiento no podemos entrar al cielo porque es terrenal y lo terrenal se queda en la tierra porque pertenece a la tierra. En cambio, el nuevo nacimiento pertenece al cielo y va relacionado con lo espiritual. Jesús dijo en el libro de San Juan capítulo 3 versículo 6: Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Eso quiere decir que el nuevo nacimiento es 100% espiritual. El primer nacimiento está ligado a la obra de Adán y el segundo nacimiento está enteramente conectado con la obra de Jesucristo. La primera se conecta con Adán y la segunda con Cristo. ¿Cómo se recibe el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento se recibe de la misma forma como recibimos el primer nacimiento. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes ha nacido por su propio esfuerzo? Nadie, ¿verdad? Fue nuestra madre la que nos trajo a este mundo. Fue el dolor, el valor y el esfuerzo de ella la que nos dio a luz. No fue nuestro sacrificio. Fue el sacrificio de ella la que nos dio a luz, la que nos hizo nacer. Nosotros no hicimos absolutamente nada, ¿cierto? No hicimos nada. De la misma manera, el nuevo nacimiento no es por nuestra obra, sino por la obra y sacrificio de Jesucristo. Ahora, regresando al tema principal de esta conferencia, ¿saben ustedes por qué Jesucristo nació? Jesús nació para realizar el nuevo nacimiento en nosotros, cumpliendo la promesa hecha a Abraham. Confirmemos esto en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 6. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. De acuerdo con este versículo, la llegada de Jesucristo ya estaba anunciada. Por eso en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 30 y 31 dice: Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí vemos que el ángel anuncia a María el nacimiento de Jesús y finalmente lo encontramos en un pesebre. El Salvador ha nacido y aquí da inicio a lo más importante. Jesús nació para realizar el nuevo nacimiento en nosotros. El nuevo nacimiento es una nueva vida, una nueva creación donde se establece en nosotros el mundo de Dios.
Para entender esto, recuerden que Jesús, a diferencia de nosotros, Él fue concebido del Espíritu Santo, ¿cierto? Y según esta naturaleza celestial, Él nació sin pecado. Al nacer sin pecado, Él no podía pecar, porque su misma naturaleza no le permite. Debido a esta condición, Jesús no pudo menos que tener una vida santa, justa y perfecta. Durante toda su vida, Él tuvo una vida limpia y en perfecta santidad. En cambio, nosotros resultamos ser todo lo contrario. Déjenme ponerles un ejemplo. Supongamos que usted tiene un cuadro colgado en la pared de su casa, pero accidentalmente ocurre un incendio y el cuadro se reduce a cenizas. ¿Puede usted volver a recuperar su cuadro? Obviamente que no. Ese cuadro ya no puede volver a su estado original, ¿cierto? Ya no puede regresar a ser como antes. No puedes tomar las cenizas y tratar de ordenar los residuos y ante un proceso regresar a su estado original. No puedes. Tampoco puedes retroceder el tiempo. Ya el cuadro se quemó y tratar de recuperar sería inútil. Pero un amigo, al enterarse del asunto, le dice a usted que él tiene un cuadro nuevo que no lo usó porque no tenía espacio en su casa. Así que regresa y trae el cuadro y le entrega en reemplazo del cuadro anterior. Amigos, como este ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amigos, de acuerdo a este versículo, la Biblia dice que todos morimos a causa del pecado. Esa vida ya no se puede recuperar, no se puede arreglar, lo perdimos por completo. Ante esta irreparable pérdida, Jesús decidió entregar su vida para reemplazar a la vida que tuvimos, y para eso tuvo que morir para darnos la suya. Él tuvo que despojarse de su propia vida para darnos. Por eso en Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí dice que Él nos dio vida. Esa vida era de Él, pero Él se despojó para darnos. No es que Jesús arregló, curó o reparó nuestra vida anterior. No, no es así. Nosotros perdimos nuestra vida y Jesús nos dio la suya en su reemplazo. Ahora, ¿qué tipo de vida tenía Jesús? Jesús nació sin pecado y de acuerdo a esa naturaleza, Jesús tuvo una vida santa, justa y perfecta. Jesús nos dio esa vida, nos dio su vida santa, justa y perfecta. ¿Por qué? Porque no le quedaba otra vida a Él. Él tuvo que despojarse de su propia vida para darnos. Por eso en Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí dice que Él nos dio vida. Esa vida era de Él, pero Él se despojó para darnos. No es que Jesús arregló, curó o reparó nuestra vida anterior. No, no es así. Nosotros perdimos nuestra vida, pero Jesús nos dio la suya en su reemplazo. Ahora, ¿qué tipo de vida tenía Jesús? Jesús nació sin pecado para comenzar. Y de acuerdo a esta naturaleza, Jesús tuvo una vida santa, una vida justa y perfecta. Jesús nos dio esa vida santa, esa vida justa y perfecta. ¿Por qué? Porque no le quedaba otra. Jesús no tenía otra vida aparte de esa. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es recibir una vida nueva sin relación con el pecado. Amigos, después de que Jesús murió en la cruz, bajaron su cuerpo sin vida. ¿Dónde está su vida ahora? Su vida está en cada uno de nosotros. ¿Por qué en Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre? Dice así porque la voluntad de Dios era trasladar su vida santa a nosotros. Además, en el versículo 17 dice, añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué dice que nunca más se acordará de nuestros pecados? La Biblia dice así porque la vida de Jesús no tenía pecado, y al trasladarnos su vida sin pecado, Dios no puede hallar más el pecado en nosotros. Eso quiere decir que Jesús nos salvó del pecado.
Por eso en el texto principal de esta conferencia dice en San Mateo capítulo 1 versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto nos lleva a entender que el nuevo nacimiento, como su mismo nombre indica, es dar inicio a una vida nueva, una vida sin pecado. Es iniciar la vida de Jesús en nosotros. La vida de Jesús no termina en la cruz, sino que continúa en nosotros. Y a ese inicio en nosotros, la Biblia lo llama el nuevo nacimiento. Bien, mis amigos y hermanos en Cristo, concluimos aquí este tema y nos encontramos en una nueva transmisión aquí en su canal Salvación Perfecta, el mejor canal evangelístico. Que estén en la gracia de Dios. Chau, chau.